Hoy nos acompaña Kelvin Jiménez, que es docente en el área de Derechos Humanos en la DNCD y también en el Instituto de Estudios de la Policía Nacional. Se especializa en esa misma área y hoy nos dará una charla acerca de los derechos humanos desde la perspectiva del Estado. Espero que disfruten de la misma y muchas gracias por la atención que nos dispensan. Si hacemos un recorrido histórico con respecto a este tema, tendríamos que recordar lo que fue el cilindro de Ciro, ¿verdad? Ciro el Grande, que conquistó Babilonia, y en ese cilindro ya se establecían principios como la igualdad, ¿verdad? La abolición de la esclavitud, de manera que es uno de los primeros elementos que recoge la historia como punto de partida para ir construyendo lo que es el concepto de los derechos humanos. Si recordamos también el concepto de la Carta Magna de Juan I, ¿verdad? En Inglaterra, y toda la demanda que se le hacía y que fueron transcritas en aquel documento importantísimo conocido como la Carta Magna. E incluso de ahí que muchos juristas a la Constitución se le nombra como Carta Magna, porque en ella se configuran, ¿verdad?, todos los derechos y la estructura del Estado. Recordemos también en 1628 lo que fue la petición de derecho, ¿verdad?, a Carlos I y todo lo que hubo con Oliver Cromwell en el Parlamento en Inglaterra, y que de parte esa petición de derecho es un elemento esencial para ir conociendo lo que ha sido el recorrido y la progresividad de los derechos humanos. Y ni hablar pues de la independencia norteamericana, y antes que eso, que lo que fue la declaración de independencia en el año 1776 y ya la Constitución de Estados Unidos en el año 1787, la Revolución Francesa de 1789. De manera que todo ese recorrido histórico, sumado a los aportes que hicieron Juan Jacobo Rousseau con el contrato social, los derechos naturales de John Locke, ¿verdad?, la Montesquieu con la separación de los poderes, aquella famosa frase «Laissez-moi, el Estado soy yo», de Luis XVI, porque el monarca concentraba todo, tanto el poder judicial como el poder ejecutivo como el poder legislativo. Ya con el Estado moderno, esa separación de poderes, pues cada constitución de estos estados modernos iniciada en Europa, pues fue separando la función que tenía cada uno de esos poderes del Estado para garantizar, en primer lugar, la libertad, ¿verdad? Y ahí entramos a los derechos de ser elegido, para dándole el poder, o como se conoce usualmente, la soberanía. O sea, la soberanía radica en el pueblo. ¿La soberanía de qué? De elegir, ¿verdad?, su destino. Si nosotros tomamos una definición de lo que son los derechos humanos, diríamos lo siguiente: conforme al derecho internacional público, esencialmente, que tiene todo individuo frente a ¿qué? A los órganos de poder, para preservar ¿qué? Su dignidad. Si buscamos etimológicamente el concepto de dignidad, pues recordarán que en Roma, aquellos que representaban el Imperio Romano eran llamados dignatarios. O sea, el ser humano nace con una dignidad, son sus prerrogativas. ¿Y qué es esa dignidad? Bueno, que no sea afectada su integridad física, que no sufra ningún tipo de discriminación racial y que también pueda desarrollarse de forma integral humanamente. Entonces, esa función de interferir la exclusión del Estado a su vida privada, por ejemplo, o evitar de que no tenga la libertad de tránsito, están reguladas en todos los estamentos legales de los diferentes estados esencialmente democráticos. Entonces, pero otra cosa, el Estado tiene la obligación de prestar una serie de servicios a los ciudadanos. Y aquí entonces entramos a lo que son las generaciones de los derechos humanos. Por un lado tenemos la primera generación de los derechos humanos, que son los derechos civiles y políticos, ¿verdad?
tenemos la segunda generación de los derechos humanos, que son los derechos económicos, sociales y culturales. Y aquí, en los derechos económicos y culturales, hacemos énfasis en el hecho de la educación y el desarrollo humano integral. Ustedes han podido ver, por ejemplo, o leer lo que es el Informe de Desarrollo Humano de Naciones Unidas. El Informe de Naciones Unidas lo que busca es que, como los estados tienen esa obligación de satisfacer que el derecho a la vivienda, el derecho a la salud, el derecho a la alimentación, Naciones Unidas elabora un informe a través del PNUD donde mide cuál es el avance que tiene cada estado en relación a esos derechos, cómo ha sido la evolución, el nivel de progresividad, ¿verdad? Los escollos que tienen para avanzar. Entonces, eso es medido. Como derecho de tercera generación tenemos lo que son el derecho al medio ambiente, ¿verdad? Los derechos colectivos. Y aquí es bueno hacer énfasis en el hecho de que nosotros como país siempre hemos tenido presente el cuidado del medio ambiente. Hay un documental muy famoso de Al Gore, La verdad incómoda, donde Al Gore presenta el territorio, la isla de Santo Domingo, y en ese documental, y los que no lo han visto lo invito a ver, se ve la parte de la República Dominicana totalmente verde, y del otro lado pues se ve todo lo que ha afectado Haití por su mal uso del medio ambiente. Entonces nosotros como país, desde la Constitución del 2010, pues tenemos un Ministerio de Medio Ambiente, tenemos toda una serie de áreas protegidas con relación a proteger nuestros recursos naturales. La característica de los derechos humanos son inalienables, o sea, no se pueden enajenar, nadie puede ser despojado de ellos, son irrenunciables, no se puede renunciar a ellos, aunque sea por su propia voluntad, imprescriptibles, o sea, son parte para toda la vida, son indivisibles, ¿verdad? O sea, ningún derecho puede disfrutarse a costa de otro. Nosotros, dentro de nuestro ordenamiento jurídico interno, desde la Constitución de 1963, una Constitución avanzada, y de la Constitución del año 2010, establece toda una serie, tanto de los derechos de primera generación como de segunda, como de tercera generación, toda la nomenclatura de los derechos humanos. Pero de hecho, la Constitución del 2010 trae una figura. El defensor del pueblo pues tiene a su vez la responsabilidad, ¿verdad?, de ser ese interlocutor entre los órganos del Estado y la ciudadanía, y buscar vías de solución y que busquen garantizar los derechos humanos. ¿Por qué es importante que cada uno de ustedes pues conozca la Constitución? Porque, como decíamos al inicio, en ella se concentra todo el andamiaje jurídico de la República Dominicana, pero también todos los derechos, tanto de primera, segunda y tercera generación, que son las que hacen posible nuestra vida democrática, la República Dominicana. Nuestro Código Penal está estructurado con relación a estos principios. El Código de Procedimiento Penal, incluso dentro de entrada, tiene 21 principios. Esos 21 principios van en la línea de la defensa, la promoción y el derecho humano. ¿Y qué decir del debido proceso? O sea, el debido proceso busca esencialmente eso, de que en la instrumentación de un expediente o mediante la acusación de un imputado por haber cometido una infracción, pues que ese proceso de investigación no afecte la dignidad de esa persona, que se preserve en todas las etapas del proceso judicial. La jurisprudencia ha jugado un papel importante en este sentido, porque las diferentes sentencias que emiten nuestros tribunales en el dispositivo, como se dice, en el dispositivo de la sentencia, pues establecen, ¿verdad?, toda una serie de derechos, ¿verdad?, que deben ser garantizados, y las obligaciones que les tiene el Estado dominicano en ese sentido. Nosotros como país formamos parte tanto del sistema universal de los derechos humanos, llámese Naciones Unidas, como también en la parte regional
pertenecemos a la Organización de Estados Americanos, creada en el año 1948. Y esa carta de la OEA, en principio, dado el contexto regional latinoamericano, lo que procuraba era garantizar las libertades civiles y políticas de los ciudadanos de los diferentes países de la región, dado el hecho de los regímenes que ocupaban el poder. De ahí surge la Comisión Interamericana en el año 1959. Esa Comisión Interamericana empezó a ir a esos países a hacer ese levantamiento para saber la situación de los derechos humanos en la región, para a su vez rendirle un informe a la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. Luego de que se vio que los trabajos que hacía la Comisión Interamericana no estaban surtiendo los efectos desde el punto de vista de orden jurídico en cada uno de los estados, se vio la necesidad de una convención. De ahí nace la Convención de San José en el año 1969 en San José de Costa Rica, y la Convención Interamericana, del cual la República Dominicana es signataria desde el año 1978, empezó la comisión a hacer un trabajo un poco más efectivo, porque obligaba a raíz, mediante esa responsabilidad internacional que tiene cada país al momento de firmar un tratado, reportar a ese órgano el avance de los derechos humanos. Ya en el año 1975, 74-75, se crea la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos viene a jugar un rol sumamente importante en el contexto latinoamericano. Y ya, por un lado, tenemos, dentro de lo que se conoce como Sistema Interamericano de Derechos Humanos, pues tenemos a la Comisión, que es la que hace el levantamiento, hace la información sobre cuál es la situación de derechos humanos o sobre un caso en particular. Y aquí me detengo un poco a explicar cómo un ciudadano puede llegar al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Bueno, lo primero es que haya sufrido una violación de los derechos humanos, y cuando hablamos de violación de derechos humanos no estamos hablando de un delito común penal, sino una violación a un ciudadano donde haya involucrado un agente del Estado. La misma Convención Interamericana establece una serie de requisitos para acceder al sistema interamericano. Entre ellas está el hecho de que el caso haya agotado todos los recursos de la jurisdicción interna de cada país. Agotado esos recursos de jurisdicción interna, tiene un plazo de 6 a 7 meses para presentar ante la comisión. De ahí la comisión, pues entonces empieza un proceso de comunicación con el Estado a fin de que el Estado dé respuesta a la comisión. Luego que la comisión entiende que el Estado no ha dado una respuesta satisfactoria con relación a ese caso X, pues entonces se accede, ¿verdad?, a la Corte Interamericana. Y luego la Corte Interamericana emite una declaración de admisibilidad de ese caso y empieza también, ¿verdad?, un intercambio de comunicaciones con el Estado, y posteriormente se va a una audiencia. Esa audiencia, conocida por la Corte Interamericana, decir que los miembros de la Corte Interamericana, tanto como también de los miembros de la Comisión, son miembros de los estados que forman parte de la Organización de Estados Americanos, la OEA, y que son seleccionados, ¿verdad?, en la Asamblea General por un periodo de 6 a 7 años. Entonces, luego que la Corte recibe ese caso particular, inicia un proceso de análisis, ¿verdad? Se va a un juicio donde el Estado se hace representar por abogados, y la comisión y los peticionarios, ¿verdad?, se presentan ante la Corte, y luego la Corte emite una sentencia. En la mayoría de los casos, cuando es declarado responsable un Estado, cumple con las disposiciones que
establece la sentencia, como por ejemplo una dispensa pública. El Estado regularmente también paga una indemnización, porque la sentencia, en los dispositivos de la sentencia se establece un monto para que llegue, para resarcir los daños a las víctimas. Eso regularmente cumplen los Estados. En los órganos de carácter universal, bueno, pues tenemos Naciones Unidas. En la mayoría de los tratados que ha firmado la República Dominicana, como la Convención de los Derechos del Niño de 1989, como la Convención del CEDAW con respecto a los derechos de la mujer, etcétera. Los diferentes tratados y orientados a cada tema en particular, pues los estados asumen una responsabilidad de cumplir con esos tratados y se establece a través de Naciones Unidas un comité, por ejemplo, como el Comité de los Derechos del Niño, como el Comité de la Mujer. Entonces, cada estado tiene que presentar un informe a ese comité, ¿verdad?, de cómo va la aplicación de esa convención. Por ejemplo, con respecto a la Convención de los Derechos del Niño, pues los órganos del Estado que tienen que ver con la aplicación de esa convención y de garantizar los derechos del niño, pues tienen que elaborar un informe. Ese informe va al Comité de los Derechos del Niño, se presenta un informe alternativo. Ese informe alternativo lo elaboran las diferentes instituciones de la sociedad civil que trabajan en el tema, y tanto el informe del Estado como el informe alternativo es analizado en ese comité. Naciones Unidas también tiene lo que es el Consejo de Seguridad, la Asamblea General, tenemos también el Alto Comisionado para Refugiados, el Comisionado de los Derechos Humanos, de manera que esos son los órganos de carácter universal. Tenemos la Corte Penal Internacional de Justicia, ¿verdad?, del Estatuto de Roma, de manera que tanto de manera regional como de manera universal, pues tenemos órganos que velan por el respeto de los derechos humanos. Ustedes han podido, la mayoría de ustedes, observar que al momento, por ejemplo, del presidente asumir su posición, pues toma juramento. ¿Y jura por qué? Por la Constitución. Y ahí la importancia de conocer la Constitución, porque tanto los funcionarios públicos, ¿verdad?, como los ciudadanos, conocer sus derechos. Por eso valoramos el hecho de que la Defensoría del Pueblo esté haciendo todo el esfuerzo de manera de que la gente conozca, ¿verdad?, los derechos humanos, que la gente lo pueda asumir dentro de su cotidianidad. Cabe resaltar que los organismos de seguridad del Estado en eso han hecho bastante esfuerzo. Desde el Ministerio de las Fuerzas Armadas hay una escuela de derechos humanos. Lo que fue en la Policía Nacional, el Instituto de Dignidad Humana, también tiene dentro del Instituto de Educación Superior Policial un estamento que vela por la formación y la educación de los derechos humanos. De manera que desde el punto de vista del Estado se ha tratado, ¿verdad?, de encaminar varios esfuerzos en ese sentido. De manera que hay que hacer mayores esfuerzos para que tanto los funcionarios públicos como la ciudadanía en sentido general pues conozcan los derechos humanos y lo asuman en su cotidianidad, como decíamos anteriormente. De manera que nosotros felicitamos a la Fundación Joaquín Balaguer por este esfuerzo, por esta iniciativa. Les felicitamos, gracias al señor don Joaquín Ricardo por habernos invitado, y hemos querido condensar en estos pocos minutos, ¿verdad?, lo que ha sido el recorrido histórico de los derechos humanos, el papel y la responsabilidad internacional que tiene el Estado Dominicano de promover, de defender los derechos humanos.